En este video vamos a ver cómo solucionar el problema de InDesign e Illustrator 2020-2021 en el que al darle en un nuevo archivo en vez de esta pantalla nos ocurre que vemos una pantalla en blanco. La solución más fácil es ir a edición, preferencias, general y allí seleccionamos la segunda opción que dice usar diálogo de nuevo documento heredado. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y luego le damos en archivo nuevo o crear archivo y nos va a aparecer la forma antigua para crear el documento. Un inconveniente de esto puede ser que no veamos los archivos recientes. Si queremos o si de pronto esta no es una solución suficiente para nuestro problema, lo que debemos hacer es ir al C, archivos de programa, en Adobe, en Common Files, en archivos de programa Common Files hay una carpeta que se llama Adobe, allí hay una carpeta que se llama CEP. Esa carpeta la debemos renombrar y la llamamos cep.algo, por ejemplo en este caso .old, y volvemos a intentar abrir. Si sigue el problema, entonces lo que debemos hacer es entrar a UXP dentro de Common Files Adobe y renombrar la carpeta Extensions. Entonces en este caso le damos .old al final y volvemos a probar. Si por alguna razón el problema persiste, ya lo que toca en este caso es desinstalar el programa y volver a instalarlo. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que les sirva la solución. Si es así, por favor le dan me gusta y nos vemos en un nuevo video. Gracias.